Ahí. Cordial saludo para todos. Vamos a exponer nuestro proyecto final de física eléctrica. Los integrantes es Karen Sofía Betancourt, Laura Daniela Anillo, Kevin Arias y Andrés Felipe Rodríguez y yo, quien les habla, Paula Anila Pérez. Vamos a empezar con una breve introducción. Esta introducción es mediante como el proceso o la realización de este proyecto que se verá como un constancia del circuito es llamado desfibrilador. Es un simulador que es realizado en Tinkercad junto a los aspectos teóricos y cálculos necesarios para el desarrollo de pues el desarrollo de este circuito y para saber más que todo su funcionamiento. Para ello se utilizará unas leyes de Kirchhoff. Eh, Eso sería toda la introducción. Bueno, el siguiente tema serán los objetivos. El objetivo general es evaluar experimentalmente a través de la simulación de un circuito de RC básico aplicado al funcionamiento de un desfibrilador los procesos de carga y descarga de un condensador dadas ciertas condiciones. Como objetivos específicos tenemos 5. El primero es reconocer los elementos de un circuito RC, el segundo es aplicar las leyes de Kirchhoff al análisis de un circuito resistivo, el tercero es diseñar y simular un circuito RC que permita tener constantes de tiempo sintonizables y diferentes para los procesos de carga y la descarga del capacitor en cuestión. El siguiente es determinar los valores de corriente, carga y voltaje en un circuito RC y por último tenemos identificar las características específicas del circuito RC que permiten el funcionamiento de un desfibrilador. Un desfibrilador es un aparato que suministra un choque eléctrico en forma controlada. Se basa en la aplicación brusca y breve de una corriente eléctrica de alto voltaje para detener y revertir las arritmias cardíacas rápidas, permitiendo al operador seleccionar una corriente variable en el momento oportuno. Esto ocurre cuando el corazón late tantísimas veces y de forma tan desorganizada. No puede bombear la sangre y por tanto su actividad se detiene. En estas condiciones la muerte sobreviene en pocos minutos si no se detiene la arritmia. La única medida que puede prevenir este desenlace es la desfibrilación eléctrica llevada a cabo por el desfibrilador. ¿Cómo funciona? Un desfibrilador totalmente cargado almacena hasta 360 joules en el campo eléctrico de su enorme capacitor. Junto a esto, la energía almacenada se libera a través del corazón mediante electrodos conductores, que son las paletas. Esto equivale a que es suministrada toda esta energía en 2 microsegundos, desfibrilando al miocardio y restableciendo así el ritmo cardíaco. Bueno, como cualquier otra fuente de energía eléctrica, un desfibrilador posee dos terminales denominadas paletas o electrodos, las cuales tienen una polaridad definida y son el sitio de contacto eléctrico entre el aparato y entre el paciente, es decir, el elemento de entrega de la energía de desfibrilación. El mecanismo por el cual el desfibrilador almacena una energía eléctrica consta de unos elementos denominados condensadores, los cuales reciben corriente proveniente de una batería o una fuente de energía que a su vez permanecen cargados de electricidad mediante la alimentación permanente de una corriente alterna. Cuando el operador carga el desfibrilador, los condensadores se llenan de dicha electricidad y la mantienen disponible hasta descargarla en el paciente una vez se accione el botón de mando adecuado para esta función. Montaje de Tinkercad. Este es el simulador donde podemos observar el circuito del desfibrilador realizado para nuestro proyecto. En este tenemos los componentes tales como resistencia, interruptor, patas, densador, placa de pruebas y un suministro de energía. Mediante la simulación que observamos, que nos proporciona este aplicativo, podemos observar el proceso de carga y descarga que da en un desfibrilador. Bueno, seguimos con las partes del simulador. La primera es la resistencia.
tiene como única misión es oponerse al paso de la corriente eléctrica con el fin, entre otras cosas, de disminuir la intensidad de la corriente que circula por un cable sencillo es a través de tres vías, se utiliza para prender o apagar uno o más luminadores de lugares de diferentes lugares. Un condensador. Electrolítico es un tipo de condensador que se usa líquido iónico conductor como una de las placas, típico como una capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores. Son valiosos en circuitos eléctricos como relativamente baja la corriente y baja la frecuencia. Tiene como una capacidad de un microfaradios y voltaje tiene 16. Eh, para otra de las partes sería la placa de prueba. Es una de las más importantes para contener el simulador, ya que es el tablero con un orificio que se encuentra conectado eléctricamente de manera interna, habitualmente siguiendo patrones de línea, en el cual se puede insertar componentes electrónicos y cables para el armado, prototipo de circuitos eléctricos en sistemas similares. Está hecho en dos materiales, un aislante que genera generalmente en plástico y un conductor que conecta los diversos orificios entre sí. También tenemos el suministro de energía, que comprende el conjunto de medios y de elementos útiles para generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Este conjunto está dotado de mecanismos de control, seguridad y protección. Constituye un sistema integrado que, además de disponer de sistemas de control distribuidos, está regulado por un sistema de control centralizado que, que garantiza una explotación racional de los recursos de generación y una calidad de servicio acorde con la demanda de los usuarios, compensado las posibilidades iniciales y fallas de producir. Tiene un voltaje de 30 y una corriente de 5. También podemos tener las ecuaciones que trabajamos para nuestro dicho montaje. Una de las de ellas es el proceso de carga, que mediante la siguiente ecuación podemos calcular la carga de nuestro desfibrilador, lo cual quiere decir que cuánta energía puede almacenar el capacitor en nuestro circuito, utilizando los datos por nuestro simulador Tinker, además empleando las leyes de Kirchhoff, calcular cuánta energía puede almacenar el capacitor. Para eso también se va a calcular cuál es la carga total que emplea el circuito. Mediante eso también se explica que, en fin, cómo podemos observar en la pantalla cuánto va a ser, digamos, el paso de la carga o del voltaje en todo el circuito. También en eso se podrá encontrar la corriente inicial que va a tener dicho desfibrilador para hacer su ejecución relativa. También, digamos, ahí se compondría, digamos, desde la intensidad inicial, utilizando, digamos, el voltaje con la primera resistencia. Y para el proceso de descarga también se va a calcular cuál es el tiempo de descarga que toma en sí las dos resistencias, y se multiplican con el valor del condensador para especificar y realizar el tiempo de descarga que tiene el desfibrilador. Para eso también tenemos el análisis de los resultados, que lo podemos especificar mediante las gráficas. La gráfica número 1 va a ser la descarga del desfibrilador de una manera simultánea, cómo se va a reflejar, digamos, la energía conforme con la resistencia.
Y en la gráfica número 2 es la carga, digamos, desde el punto de inicio, que es del 0 voltaje, hasta iniciar, digamos, a una frecuencia, digamos, de que se va a explicar cuánto es la carga total que se va a generar al momento de emitirlo con las pulsaciones del corazón. Y para las conclusiones, mediante esto podemos decir que pudimos hacer la realización de manera importante de la contribución para identificar y resaltar los conocimientos que hemos visto en física eléctrica en el transcurso del semestre. Para eso, digamos, cada uno de nuestros integrantes ha verificado y ha especificado tanto las leyes de Kirchhoff como los diferentes métodos de física. Conforme a eso también podemos ir realizando que el proyecto se ha percatado de muchas cosas que no hemos considerado y hemos ignorado. Por lo tanto, hemos intentado varias veces elaborar el simulador del desfibrilador, tanto de la parte del circuito RC como también de la parte, digamos, del montaje. Pero sin embargo, pues falta de conocimiento, digamos, de nosotros, no pudimos crear el simulador que cumple con las expectativas y el funcionamiento de dicho proyecto. Igualmente para todos, gracias por la atención y ese sería nuestro proyecto de física.